Hola Arlene, gracias por participar en esta entrevista. El objetivo es entender mejor las experiencias de los practicantes en el entorno laboral. Tus respuestas son valiosas y nos ayudarán a comprender la situación desde tu perspectiva. Siéntete libre de expresarte con toda sinceridad. Hola Davis, muchas gracias. ¿Qué tal? Para comenzar un poco, sería muy importante y útil que nos puedas contar sobre tu formación académica, de qué carrera provienes, qué universidad o centro de estudios te formaste. Bueno, yo estudio ingeniería industrial y soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más conocida como UPC. Y bueno, me dedico a eso, ingeniería industrial. Ok, interesante. ¿Elegiste la carrera por opción propia o alguien influyó en tu orientación, en tu decisión? No, por elección propia. En realidad estuve investigando varias carreras y fue la que más me llamó la atención y por la cual me decidí estudiarla. Ok, muy bien. Ahora, antes de tu práctica actual, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia laboral? Si es así, ¿dónde trabajaste y qué aprendiste de esa experiencia? Sí, fui practicante de proyectos de energía renovable en una empresa dedicada a eso. Fueron unas prácticas donde aprendí bastante sobre el tema de la energía, y cuánto era el costo de la energía también, y en qué momento tiene su pico más alto del precio y cuál es su pico más bajo para comprar energía, ¿no? Para este tipo de proyectos. Tiene mucho que ver con tu carrera, ¿cierto? No estaba alejado de lo que tú ya habías estudiado, estudias, ¿no? No, sí, tenía mucho que ver con mi carrera. Ingeniería industrial lleva muchos este tema, este curso, ¿no? Que es para ver la energía. Es un tema, bueno, cursos bastante frecuentes. Entonces, por ende, era algo relacionado a mi carrera. Interesante. Ahora, cuéntame un poco sobre tu situación laboral actual, ¿no? ¿Estás realizando prácticas en alguna empresa en este momento? Por el momento no, enfocada en mi tesis al 100% y para sacar el título. Ok. En el caso me gustaría saber un poco más sobre el día a día que tenías en tu última experiencia laboral. ¿Podrías describir un poco tus funciones, cómo eran esos días típicos, ¿no? En tu última experiencia laboral? ¿Qué tipo de tareas o asignaciones realizabas habitualmente, ¿no? ¿Y dirías que estas tareas estaban alineadas a lo que esperabas al comenzar tus prácticas? Claro, mi último trabajo fue como practicante de contratos en una inmobiliaria y tenía que ver que los contratos estén bien formados, ¿no? Tanto por la parte de la empresa como por la parte del que compraba el departamento o el estacionamiento, ¿no? En este caso, ambas partes tenían que estar bien escritas según la ley. El abogado tenía que dar su firma antes de pasarlo, ¿no? A que vaya a contabilidad y puedan ejercer el pago las personas, ¿no? Ujú. Todo esto tenía que pasar un proceso de calificación que iba por mi jefa y de la mano conmigo para poder llegar a las firmas de los representantes legales y después de los representantes legales hacerlo llegar de esta manera al gerente, ¿no? General para que le dé la revisada, vea que todo está correcto, se devolvía y pasabas, todo esto subías al sistema y en el sistema pues la otra parte que era de notaría te venía y te decía, mira, este contrato está mal escrito el nombre, está mal escrito el DNI, ¿no? Te hacía las observaciones que tú quizás no lo habías hecho y bueno, te lo devolvía para que tú lo vuelvas a revisar, ¿no? Y así, un proceso para que le den el visto bueno, ¿no? Claro. Y después vaya a pagarse, ¿no? O sea, para que le den al cliente la ficha, el código de pago y puedan abonar lo que están pidiendo, ¿no? Según el financiamiento que hacían por un banco, el financiamiento de la inmobiliaria o el financiamiento de alguna casa financiera. Ujú. Ahora, ¿dirías que estas actividades o tareas estaban alineadas con lo que esperabas al comenzar tus prácticas?
No, era mucho menos de lo que yo pensaba en realidad. Esperaba más presión quizás, por lo mismo que yo había trabajado como practicante de proyectos. En estas prácticas de proyectos, pues la demanda era mucho mayor, ¿no? También tenías que ver el tema contable, entonces eran mucho más cosas las que yo veía a comparación de la última vez que estuve trabajando, que era algo más tranquilo. Solo teníamos que revisar los contratos, que si bien cierto eran muchos contratos, pero era más que nada revisarlos, ponerlos en subirlos, ¿no? Donde lo revisaban y te daban las notificaciones de que si estaba bien o estaba mal, ¿no? No era tanto, no era un flujo tan grande como quizás en mi anterior práctica donde sí llevaba un flujo de más cargas, ¿no? De Ujú. hacer presentaciones sobre las energías, presentaciones sobre los proyectos, las presentaciones sobre cómo, qué accionista vamos a elegir, el contrato, ¿no? En cambio acá era mucho más tranquilo, era revisar contrato de la mano de mi jefa y subir, ¿no? Y subir el contrato y si estaba bien, pues le dabas el código de abono para que pudieran abonar los compradores, ¿no? Según su financiamiento, ¿no? Era mucho más tranquilo. Ok. Y por otro lado, ¿has enfrentado momentos particularmente desafiantes o frustrantes dentro de tu experiencia como practicante? ¿Podrías compartir Es, alguna experiencia al respecto? Sí, claro. Bueno, bastante desafiante y bastante complicado fue cuando mi jefe, en mi anterior práctica de proyectos, me dejó a cargo a mí de la presentación de la energía renovable eólica y cómo todo este proyecto se iba a dar y cómo se iba a producir, ¿no? Entonces, cómo se producía este tipo de energía. Y bueno, esta presentación la tenía que dar el jefe del área, ¿no? El analista al que yo le hacía las prácticas. Él salió de vacaciones y como al salir de vacaciones necesitamos hacer ya para que todo el equipo esté enterado del proyecto, teníamos que hacer la presentación, la tuve que hacer yo como practicante. Lo bueno es que a mi gerente general le pareció buena la presentación, me pidió que la volviera a repetir con los accionistas. Entonces, pero sí fue desafiante recolectar toda esta información porque tenía que hacerlo de la mano de él, pero él salió de vacaciones, entonces tuve que hacerlo yo sola. Entonces me tuve que Ujú. enfrentar a la reunión yo sola, de las preguntas, ¿no? De que muchas de estas presentaciones las hacían los analistas que ya estaban con mucho, empapados mucho más del tema que yo, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo eso, hice una buena presentación, lo manejé bien y bueno, todo fue bien en realidad, pero sí fue un momento desafiante y estresante también. Claro. Ahora, viendo el otro lado, ¿no? El lado de la valoración y la apreciación, ¿qué aspecto te han hecho sentir más valorada en este aspecto, en este sentido, ¿no? ¿Algún momento, eh, alguna situación en la que te has sentido, ¿no? Bastante valorada? Creo ¿Qué que recuerdas? la comparación que siempre ponía mi gerente entre los practicantes, ¿no? Yo siempre tenía al día mi contabilidad para de mi proyecto, del proyecto de energía renovable que yo estaba a cargo con el analista. Entonces la contabilidad siempre estaba, cada 15 días teníamos que estar actualizándolas, ¿no? Y bueno, la contabilidad yo siempre la tenía lista para fin de mes presentarla a la contadora. Entonces era algo que yo siempre lo tenía listo ya comparado a las otras empresas o a los otros proyectos y los otros practicantes que se demoraban más, ¿no? Que eran 15 días más, a que estaban entregando a quincena de mes, la contabilidad yo ya la estaba entregando fin de mes antes de que acabar el mes, ¿no? Lista ya con los recibos necesarios, ¿no? La sustentación de vida. Entonces eso siempre lo ponía de ejemplo mi gerente, que yo lo manejaba siempre en la fecha límite y en una fecha correcta, a diferencia de los demás, y creo que eso me hizo sentir bastante valorada, que me pongan como ejemplo. Interesante. Em, Ahora, entrando ya un poco al ámbito más interno, ¿no? En tu interacción diaria, que recuerdes, ¿has notado alguna diferencia en el trato que recibes en comparación con empleados más experimentados, o sea, con compañeros más experimentados? ¿Y cómo te pudo haber hecho sentir eso, ¿no? Yo creo que sí, de la manera en que el analista manejaba el trato, que era yo para el tratista, este analista siempre era como que te miraba de una manera inferior que todavía eras estudiante, ¿no? A diferencia de él que ya era egresado, ya pues no, ya había terminado hace tiempo su carrera.
Entonces siempre tenía esa mirada de que tú todavía eres estudiante, ¿no? O sea, tú no me puedes desafiar a mí porque eres un estudiante. Y creo que ese era el trato que más significativo que me ha hecho sentir como que mal, incómoda quizás. Y fue por lo que llegué también a tomar la decisión de retirarme de esta empresa porque el trato era bien diferencial entre los analistas con sus otros practicantes y este analista conmigo, ¿no? Que nunca dejaba apoyarle con las ideas porque yo todavía era estudiante y él ya había acabado, ¿no? O sea, ya era ingeniero. Claro, Entonces, había un trato diferencial. sí, te imagino, ¿no? Bastante complejo la situación. Ahora, hablemos un poquito sobre cómo te sientes en tu rol, ¿no? ¿Crees que tu experiencia como practicante ha afectado de alguna manera tu autoestima o la confianza en tus habilidades? Yo creo que en las primeras prácticas sí me hicieron sentir quizás que no había elegido bien la carrera y que no me iba a poder desarrollar plenamente ni bien, ¿no? O sea, porque pasas tantas entrevistas y esperas que te llamen y no te llaman, ¿no? Y eso te hace sentir mal también. Y bueno, ¿no? El estar en esta empresa donde pues se hacían menos por ser estudiante, todavía por no acabar y no poder decir libremente tus ideas, ¿no? Para apoyar, bueno, sí te ayuda, te hace sentir más inseguro, más insegura en este aspecto y bueno, me empecé a cuestionar si había elegido bien la carrera, ¿no? O no, si estaba desarrollándome quizás mal, ¿no? Y bueno, me hizo sentir bastante insegura, ¿no? A los posibles trabajos que entraba para postular, ¿no? Claro. Ujú. Interesante también. Ahora, en cuanto a tu desarrollo, o sea, sobre tu desarrollo profesional, ¿recibes o en este tiempo en el cual has estado laborando, has recibido retroalimentación sobre tu desempeño? Si no ha sido así, ¿cómo te ha afectado esta falta de feedback, ¿no? No, nunca recibí un feedback de mi desempeño. Siempre era como que, mm, bueno, Arlene, está bien lo que estás haciendo, pero nunca era como que, oye, Arlene, yo creo que podrías mejorar en tal aspecto, en tal aspecto, en tal aspecto, ¿no? Y yo creo que eso le falta a las empresas, darle ese feedback, no con el afán de hacer sentir mal al practicante, sino como que ayudarlo en qué cositas está mal y también felicitarlo en qué cositas le está yendo bien, ¿no? Y eso es lo que no se da, no le das un feedback de cómo está trabajando o solo le llamas la atención en lo que está haciendo mal y no lo felicitas en las cosas que está haciendo bien, ¿no? Entonces esto es necesario, pero no lo he recibido en ninguna de las empresas que he trabajado. Ujú. Ujú. Interesante. Ahora, entrando un poco ya en los momentos en los cuales interactuabas con parte del equipo, durante estas reuniones o discusiones de equipo, ¿sientes que tus opiniones han sido escuchadas o valoradas? Cuando las reuniones se daban entre analista, gerente general y practicante, sí. El gerente general siempre solía escuchar mis ideas, preguntarme también qué opinaba respecto a lo que proponía el analista, ¿no? Pero si eran bueno, reuniones entre analista, practicante, pues no, las ideas no eran escuchadas, ¿no? En ninguno de los trabajos en los que he estado era como que, es más que nada como que, oye, yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, tú solo hazlo, porque yo ya tengo experiencia en esto, ¿no? Pero en cambio, cuando era una reunión más en equipo, pues el gerente general solía preguntar a los practicantes qué parecía o qué nos parecía sobre lo que se está aplicando, ¿no? Siempre tienen esa idea más de preguntarle, oye, ¿tú qué tal vez este proyecto, qué tal vez el nombre del proyecto, crees que se pueda vender más, cómo se va a vender mejor, ¿no? Entonces, Ujú, siempre piden tu opinión, pero cuando es una reunión interna entre quizás el analista o la persona o que está a cargo de ti, pues es una más de hazme caso a lo que yo te digo y no está bien lo que yo te estoy diciendo y te va a ir bien con lo que yo te estoy diciendo, ¿no? No era tanto de escuchar tus opiniones. sí, pues. Ahora, ¿cómo describirías tu relación con un jefe directo, un supervisor, o en tu caso, probablemente un gerente, ¿no? Un subgerente? ¿Sientes que te brindó el apoyo y la orientación que necesitabas para crecer en tu rol, en tu puesto? Eh, Sí, con el gerente general de la empresa donde yo había proyectos renovables, tenía mucha confianza en mí y siempre me dio como que palabras de aliento también cuando
me retiré, me dijo que esperaba lo mejor de mí, ¿no? Que me vaya bien en otro trabajo, que era muy capaz, ¿no? Siempre con palabras de aliento. Y sí, teníamos una muy buena relación entre practicante y gerente general era muy buena, era porque también me pedía que le ayudara yo en muchas cosas a él con un proyecto que él veía aparte. Ujú. Entonces, sí tuve una relación bastante directa con él y por ende bastante cordial, ¿no? Entonces era muy buena la relación. Interesante. Ahora, ya para finalizar, me gustaría saber cómo te relacionabas con tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Te sentías integrado, integrada como parte del equipo? En el último trabajo que estuve, no mucho, porque éramos solo dos chicas y de ahí eran muchos hombres que quizás, bueno, yo no manejaba el tipo de forma de comunicarse que ellos, pero en mi anterior trabajo sí éramos todos, almorzábamos a la misma hora, ¿no? Juntos, tratamos de terminar de almorzar juntos también, ir por un postre después de comer, una relación bastante bonita, bastante cordial entre todos, ¿no? Entre todos los analistas, conversando con los otros practicantes, ¿no? Siempre bastante cordial en todos los días, en las mañanas temprano también, ¿no? Alguien a veces traía, no sé, chocolatitos para todos, caramelito para todos, ¿no? O sea, y un postre después del almuerzo, entonces era una relación y un ambiente bastante bueno, bonito, ¿no? En el almuerzo. Interesante. Por último, ¿qué consejo le darías a las empresas para que valoren mejor las habilidades de sus practicantes, ¿no? Desde tu experiencia propia, ¿no? Yo creo que primero que nada siempre hacerlos sentir integrados, que están en la empresa, que son una parte fundamental, no que solo simplemente son unos practicantes, ¿no? Ujú. Hacerlos entrar en esa acción de ayudar, dar opiniones, ¿no? Hacerlos sentir escuchados, ¿no? De todas maneras eso, y hacerlos sentir bastante integrados con el proyecto o tema o en el área en el que estén. Siempre, ¿no? Decirles como que, oye, tú puedes ayudarme en esto, que quizás está más alineado a tu carrera que esta tarea que te estoy dejando, ¿no? Que quizás lo pueda ver otro practicante que es de otra carrera. Entonces, hacerles ver qué cosas más pueden ayudar, ¿no? Sin que se vea como una explotación, sino que, oye, me está ayudando porque es bueno en esto, ¿no? Sí que pase sus horas también del trabajo y que sobre todo eso, que respeten el horario laboral, porque para el practicante pues siempre te dicen que tienes que pagar el derecho de piso y hacer más Mm. horas, ¿no? Y hacerlo respetar que ellos también tienen un horario porque estudian, entonces por ende también aceptaron el trabajo de tal a tal hora, ¿no? Y darles las actividades que van a hacer en esas horas, ¿no? No recargarlos de actividades cuando les falta media hora, una hora para salir. Interesante. Muchas gracias, Arlene, por tu tiempo y por tu sinceridad en las respuestas de cada pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Denis.